Hola a todos. A ver, hablemos de algo que suena súper complicado, pero que, en el fondo, es clave para entender cómo funciona el mundo: los regímenes políticos. No se asusten, que ya verán que desarmar esta idea es más fácil de lo que parece. A ver, seamos sinceros. Cuando escuchamos la palabra régimen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente algo como, no sé, dictaduras, gobiernos autoritarios, ¿cierto? Bueno, esa es la idea común, pero resulta que en la ciencia política el término es mucho más neutral. Ok, entonces, ¿qué es un régimen político? Vamos a dejar de lado por un momento esa idea negativa que tenemos y vamos a meternos de lleno en la definición más técnica, la que nos sirve para analizar cualquier sistema. Básicamente, un régimen político no es ni bueno ni malo en sí mismo. Piénsenlo así: es el manual de instrucciones del poder, son las reglas del juego. O sea, el conjunto de normas que nos dicen cómo se llega al poder y, muy importante, qué se puede hacer una vez que se está ahí. Es el cómo funciona todo. Bien, para empezar a ponerle orden a esto, la ciencia política suele arrancar con dos grandes opuestos, dos extremos que nos van a servir de guía. Por un lado, la democracia y por el otro, el autoritarismo. Y fíjense, el contraste es clarísimo. En una democracia, idealmente hablando, el poder está limitado. Se llega a él a través de elecciones libres, justas, competitivas y, fundamental, se respetan los derechos y libertades de las personas. Ahora, si nos vamos al otro extremo, el autoritarismo es, bueno, todo lo contrario. El poder no tiene límites, no hay elecciones de verdad y las libertades, pues, o están muy restringidas o directamente no existen. Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque estos dos modelos son como los extremos perfectos, ¿no? Son ideales teóricos. En la vida real, en la práctica, casi ningún país del mundo encaja al 100% en una de estas dos cajitas. La realidad siempre tiene sus matices, es mucho más gris. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos casos que quedan en el medio? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, justo para eso la teoría tuvo que adaptarse. Y para poder capturar toda esa complejidad, los expertos en ciencia política hicieron algo muy práctico. Empezaron a ponerles adjetivos a las cosas. Y así es como nacen conceptos como democracia delegativa o autoritarismo competitivo. Son nombres que intentan describir mejor esas situaciones que no son ni una cosa ni la otra. Y para simplificar un poco toda esta variedad, se creó una tercera categoría, un tercer modelo ideal que se pone justo en medio de los otros dos: el régimen híbrido. El nombre lo dice todo, ¿no? Es una mezcla, agarra elementos de un lado y del otro. Ok, ¿y cómo se ve esto en la vida real? Miren, un régimen híbrido puede tener, por ejemplo, elecciones. A primera vista parece una democracia, pero ¿qué pasa si el gobierno usa todos los recursos del Estado para su propia campaña? Bueno, ahí la cancha ya no está pareja. O imaginen un lugar donde se puede criticar al gobierno en redes sociales, pero está prohibido formar un partido político opositor. ¿Ven? Es esa combinación de elementos democráticos y autoritarios lo que los define. Y para que esto no quede flotando en la teoría, la historia de Argentina nos da unos cuantos ejemplos. Por diferentes motivos, claro, pero los gobiernos de figuras como Justo, Perón, Frondizi, Ilia o Isabel Perón son analizados por muchos como ejemplos de estos regímenes híbridos, donde convivían cosas de la democracia con prácticas más bien autoritarias. Ahora, un punto clave, importantísimo: los regímenes no son una foto fija, no son estáticos. Todo lo contrario, son dinámicos, se mueven. Pueden cambiar con el tiempo, desplazándose a lo largo de este espectro que dibujamos. Y a ese proceso de cambio, a ese movimiento, lo llamamos transición. Es ese periodo de tiempo, que a veces puede ser muy corto o a veces larguísimo, en el que las reglas del juego se están reescribiendo. Vamos a imaginar cómo podría pasar. Un país arranca siendo una democracia con todas las letras. Pero de repente, el gobierno empieza a ponerle límites a la prensa o a complicar a los opositores. Bueno, ahí ya se está deslizando hacia un régimen híbrido. Y si la cosa sigue y se terminan eliminando las elecciones o se prohíbe la oposición, listo, se completó la transición a un régimen autoritario. Ojo, que es súper importante recordar que el camino también puede ser al revés, de un autoritarismo hacia una democracia. Y con esto llegamos a una de las distinciones más importantes de todas, quizás la que más confusión genera. Esta idea es fundamental.
Que cambie la persona que ocupa la presidencia o el partido que está en el poder no significa para nada que haya cambiado el régimen. Las reglas del juego pueden seguir siendo exactamente las mismas. O sea, podemos tener un gobierno nuevo, pero dentro del mismísimo régimen de siempre. El ejemplo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina lo deja clarísimo. Durante esa dictadura hubo varios presidentes de facto, Videla, Viola, Galtieri. Cambiaron los gobernantes, sí, pero el régimen era el mismo. Las reglas del juego nunca cambiaron. Seguía siendo una dictadura autoritaria de principio a fin. Entonces, para ir cerrando la idea, ¿cuál es el punto de todo esto? Que los conceptos de democracia, autoritarismo y régimen híbrido no son etiquetas para ponerle a un país y decir esto es bueno o esto es malo. No, para nada. Son herramientas. Son como lentes que nos ponemos para analizar, para clasificar y sobre todo para entender mejor cómo funciona el poder en distintos lugares y en distintos momentos. Así que, la próxima vez que veamos en las noticias que hay un cambio político en algún lugar del mundo, la pregunta del millón que nos tenemos que hacer es esta. ¿Está cambiando solo el gobierno, la gente que manda, o lo que está cambiando son las reglas del juego? Porque créanme, entender esa diferencia lo es todo.